comenzar una serie de vídeos, espero que sean muchos, con recetas propias del convento franciscano, de este convento franciscano. Recetas sencillas. Bien, hoy vamos a hacer unas rosquilletas que llaman aquí en Valencia, para que entendáis, en otros sitios que no sea Valencia, son como unos palitos de pan que pueden servir para acompañar la comida o para entretenerse ahora que estamos tan poco ocupados en nuestras casas. Bien, vamos a necesitar. La base fundamental es la harina, aceite, agua y sal, que es la base del pan. Pero le vamos a añadir unos cacaos, unos cacahuetes, para que tengan su poquito de tropezón por dentro. Bien, la receta en sí es muy sencilla, porque es simplemente mezclar todos los elementos, amasarlos un poquito y luego darle la forma de unas varitas. Tan sencillo como eso. Bien, a mí me gusta echar primero la harina en este tipo de recetas. Primero la harina, lo que son los elementos, digamos, sólidos. La harina, los cacaos y la sal. Bien. Tengo aquí esto para que os digo cómo he hecho de los cacaos, porque si los cacaos los trituráis en alguna máquina, en la Thermomix que tengo ahí o en un molinillo, se muelen demasiado, se hacen casi harina y luego no quedan graciosos porque no se encuentran. En un mortero, yo tengo este mortero de piedra que viene muy bien, pero puede ser cualquier otro, simplemente se aprietan un poquitito, se aprietan, se rompen, no mucho porque os daréis cuenta de que el cacahuete, como está tostado, casi con tocarlo se rompe y se hace harina, como le toco demasiado. Os voy a añadir aquí también, estos poquitos que tenía aquí. Bien. Una cuchara de madera, si puede ser, para mover esto es interesante. Yo voy a ir, me la trajeron de Bulgaria y la voy a estrenar hoy. Bien, esta simplemente mezclarlo. ¿Ves? Mandil. Precioso. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Hacemos un huequecito en medio, que son formas, cada uno tiene sus formas, en definitiva lo que hay que hacer es mezclar todas las cosas. Y aquí en el centro vamos a echar un vaso de aceite y un vaso de agua. Aquí tengo un vasito, medio vasito de agua porque creo que me va a hacer falta un poco más de agua. El agua hay que tener cuidado, hay que no hay que pasarse de agua. Entonces es preferible guardarla y echarla después. Y ya está, mover. No es un amasado como sería el amasado del pan. No hay que conseguir esa textura del pan. Es simplemente que se mezclen todos los elementos bien. Llegará un momento en que la cuchara de Bulgaria tendrá que volver a Bulgaria, de donde vino, porque ya se nos hará más pesado. La masa se hace más pesada para la cuchara. Entonces, voy a prepararme aquí el agua y simplemente, inclino un poquito para que veáis, simplemente mezclar. La mejor forma de mezclar las harinas es simplemente levantar de abajo hacia atrás y apretar hacia arriba. Este es el tipo de pan, digamos, más arcaico que hay. Aquellos que alguna vez leen la Biblia y han leído alguna vez el libro de los Números o el libro del Levítico, donde vienen todas las normas que se dio el pueblo de Israel para los sacrificios y demás, indica cómo han de ser las ofrendas, y entre otras cosas la ofrenda de pan. Y sorpréndanse, la ofrenda de pan que hacen es esta misma receta. Una medida de harina o 2 medidas de harina y una de aceite. Es decir, el pan
de las ofrendas del pueblo de Israel. Ven cómo me va a hacer falta un poquito más de agua, pero es preferible añadirla a que te pases de agua. Por eso el pueblo de Israel, cuando se dan las normativas para el sacrificio, cuando explica la ofrenda del pan, indica un pan de 3 o de 2 medidas de harina y una de aceite. Con lo cual estamos hablando de 10 siglos antes de Jesucristo, más otros 21 siglos después de Jesucristo, pues estamos hablando ahí de unos 30 siglos que la humanidad lleva comiendo este tipo de alimentos. Es una masa, la verdad, a diferencia del pan, es una masa que se trabaja bien, porque al llevar una parte importante de aceite, la masa enseguida se hará maleable y no se pegará en exceso. Y luego a la hora de cocinarla, tampoco se pegará en la bandeja o en el lugar donde lo pongamos. No tiene que quedar una masa excesivamente dura. Tiene que quedar más bien blandita, pero bueno, lo suficientemente consistente como para poder realizar este movimiento de amasado. Pero no tiene que hacerse demasiado dura, porque tener en cuenta, cuanto más harina añadimos a una masa, más fácil es de amasar, más plastilina se pone, pero luego a la hora de comerla, evidentemente, pues está mucho más espesa. Bien, ya digo, no es una masa, veis que no se pega demasiado, aunque se pega, pero se despega enseguida. Si veréis que ahora la voy a vaciar sobre la mesa, una cucharita de Bulgaria, ella cumplió su misión. Fijaos, ni siquiera voy a poner harina sobre la mesa, simplemente esto tampoco lo retiramos. ¿Ven? Es una masa que ya se maneja bien. Ya digo, así como en el pan es fundamental el amasado, porque si no, no sale pan, literalmente. Aquí el amasado no es simplemente para mezclar los elementos. Bien. Yo voy a dividirla para mejor manejo en 1, 2, 3 y 4 trozos. Aquí tengo las bandejas propias del horno que yo tengo y les he puesto un pañito de silicona. Ya digo que podéis utilizar cualquier cosa, una bandeja metálica, cualquier cosa, pero ya digo que esta masa no se va a pegar por la cantidad de aceite que tiene. Hago como si fuera un rulo. Si eso me permitís, voy a quitarme a lavarme bien las manos porque ya no creo que me manche más. Bien, ya digo, está el rulo está hecho. Yo tengo este cacharrito aquí, es un rollo. No creas que hace mucha falta, pero bueno, es útil. Lo voy estirando hasta que más o menos me quede pues la distancia o la largura que le voy a dar a las varillas. Bien, así a lo largo. Y ahora con una rasqueta, si no tenéis, la verdad es que aquí podéis hacerlo de cualquier manera. Esta es la manera que a mí me resulta más cómoda.
simplemente cortar tiritas y irlas poniendo sobre el pañuelo. Y así de sencillo. No tiene mayor complicación. Si queréis me dejáis que siga haciendo esto y volvemos cuando tenga toda la noche. Pero habéis visto, irlas poniendo las ahorita mismo salen todas del mismo tamaño, pero tampoco es necesario, ¿no? Bueno, seguimos aquí con estos palitos, con estas rosquilletas. Ya queda poco. Hemos cortado un momento el vídeo, pero no os creéis que he estado toda la mañana haciendo esto. Debería llevar en 10 minutos, 5 minutos, una cosa así, no creo que lleve más. Esta es la forma que yo tengo de hacer, pero hay otras formas más. Saben que ahora que estamos en casa y muchos de ustedes están con los niños, pues esta es una receta que a los niños les viene muy bien, porque se manchan las manos, es una masa que pueden meter las manos todos ellos juntos ahí a la vez, porque no hay una técnica especial para amasar. Y luego a la hora de hacer palitos de estos, pues fíjate qué divertido les puede resultar. Yo le he puesto cacaos, imaginaos, se pueden poner también pipas de calabaza, cocos de avena, una cantidad de cosas, lo que uno quiera. Nos han salido todas estas. He dejado aquí una para que veáis que se puede hacer de otra manera. Es decir, si yo tengo una bolita y la aplasto y hago así, pues también hago un palito. Y si se lo doy al niño y el niño empieza a manosearlo y a hacer, pues otro palito. Que ya digo que la técnica, bien, pues ya está. Antes no dije la cantidad de harina. De todas formas, como vendrá en la receta al principio, pero de harina había un poquito más de 1 kilo. Pero es que con las medidas de este tipo de recetas es casi, si no las recetas en algún libro algo siempre dice la que acepte, la harina que acepte. Yo calculo 1 kilo 100, 1 kilo 200, más o menos para esta cantidad. Bien, pues esto está listo ya para meterlo en el horno. Mi horno le pongo 160, ustedes en el horno de casa, que a lo mejor es más pequeñito, pongan 180 durante 20 minutos. Ustedes los van viendo cuando estén doraditas. A unos les gustan más tostadas, a otros les gustan menos tostadas, pero cuando estén doraditas, cuando estén a su gusto, las sacan. Y ya verán que el resultado es muy bueno, pues para tenerlas en un platito al lado en la mesa del sol que hay al lado del sofá, viendo la televisión, para entretenerse, para acompañar la comida, o simplemente cuando uno se levanta y va a la cocina y no sabe qué tomar, una barrita de estas, natural, no demasiado energética, un poquito. Aquí estamos de nuevo. Mira, perfectas. Como me queda otra bandeja de nuevo. ¿Veis? Se la voy a acercar. Rosquilletas de cacao. De cacao porque le dicen cacaos aquí en Valencia, porque en otro sitio al decir de cacao podrían ser de chocolate o de colacao, de cacahuetes, rosquilletas de cacahuetes. Aún están muy calientes, pero bueno, cojo algunas y veis, están crujientes. No la voy a comer porque está aún muy caliente. Bien, pues esta ha sido la primera receta de esta serie de recetas que iremos haciendo, si puede ser. Una receta sencilla de un pan o una historia de un pan arcaico. Ya os expliqué que hace ya bastante tiempo que la humanidad viene haciendo el pan con esta receta o de esta manera, que es una receta que podéis hacer en casa con los niños fácilmente, que no os lleva mucho tiempo, que tiene ingredientes naturales, harina, agua y aceite y sal.
y que resulta muy apetecible, sobre todo para acompañar la comida, pero sobre todo para algo que nos gusta en estos días, que es enredar mientras vemos la televisión o mientras realizamos algún trabajito en casa o estamos con alguno de nuestros hobbies. Bien, paz y bien a todos y hasta la próxima. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en la cocina de Santo Espíritu para realizar otra receta. Os enseñé a realizar otra receta. Hoy van a ser magdalenas. Dentro de las recetas de bollería, de bollos, de dulces, yo considero que es la más sencilla y también la más breve en el tiempo. O sea, que se hace muy rápido. Vamos a necesitar elementos líquidos: el aceite, la leche y el huevo. Elementos sólidos, la harina y el azúcar y la levadura o los polvos de hornear. Siempre para estas recetas es tan sencillo como decir: líquidos, el doble de sólidos. 250 de aceite, 250 de leche, el doble de harina, el doble de azúcar. Medio kilo, 250, medio kilo, 250, medio kilo, es decir, el doble. Porque lo que importa en las masas de dulces es la textura, y la textura la da la mezcla entre lo sólido, entre las harinas y el azúcar, y lo líquido. Si hay mucho más líquido, está más líquida la masa; si hay mucho más sólido, está más sólida y pesada la masa. Nos interesa una masa liviana, pues entonces ponemos la misma cantidad de sólidos, el doble de sólidos que de líquido. Bien. Los huevos. Como os he dicho, a mí me gustan los huevos también calcularlos en volumen, porque nosotros tenemos gallinas y las gallinas no son todas iguales, las hay más chiquititas, que ponen huevos pequeños, las hay más grandes, que ponen huevos más grandes. Y cuando tienes esta circunstancia, pues no puedes decir en una receta: ponga 3 huevos o ponga 4 huevos. A mí me gusta medirlos siempre en volumen. Entonces, utilizo un vaso y 4. Ya ves. Nos sale prácticamente la misma cantidad de huevo que de leche que de aceite. Ya digo, no todos los huevos son iguales, los hay más grandes, los hay más pequeños, entonces la mejor forma de medir es así. Comenzamos con la receta. Los huevos. No es una receta que requiera un amasado excesivo. No hay que hacer puntos de nieve ni... Simplemente rompemos los huevos y ya. Nos ayudará mucho en el batir de los huevos el azúcar. Siempre en estas masas de magdalenas, de bollos, estos dos elementos son los primeros: el huevo y el azúcar. Porque si el azúcar la pongo después, el azúcar es más difícil de mezclar con los otros elementos. Así, perfecto. Y también ayuda a que el huevo bata. ¿Ven? Tan sencillo como eso. El aceite. Os he de decir que el aceite está infusionado con limón. ¿Cómo se hace eso? Pues en una sartén echas un vaso de aceite con unas cortezas de limón. Fríes las cortezas de limón, dejas enfriar el aceite. El aceite toma los aromas muy fácilmente de todo lo que le pongas. Vamos a aromatizar con limón, se podría hacer con naranja o con unos anises, con lo que queráis. A mí me gusta y a nosotros nos gusta con limón. Entonces este aceite está infusionado de limón.
de cáscara de limón. Echamos el aceite. Echamos la leche. Que también se integra bien. Y nos queda la harina. La magdalena es un dulce muy recurrente, muy bueno para los desayunos. Aquí en nuestros conventos, cuando terminamos el oficio de aude, la Eucaristía, lo que sea por la mañana, y bajamos a desayunar, pues viene muy bien, muy apetecible, pues tomar un café o unas magdalenas. Luego, después de comer, que a muchos frailes les gusta tomarse su dulcecito después de comer, una magdalenita siempre viene bien. Y como es un bollo que aguanta muy bien, te lo puedes hacer y puede estar, si está bien conservado, bien tapado, pues puede estar días en perfectas condiciones. Bien, pues la masa, habéis visto que es una cosa rapidísima. La masa ya está prácticamente hecha. Nos falta que poner los polvos de hornear. Es muy importante que los polvos de hornear los pongáis siempre al final, porque el polvo de hornear no es propiamente una levadura, es un gasificante. Los que sois más mayores, pues conocisteis o conocéis los papelillos de gaseosa, que cuando los juntaban los dos en un vaso de agua producían gas, como una casera, ¿no? Esto lo que produce es gas al contacto con los líquidos. Entonces nos interesa que ese gas se produzca al final, cuando ya está la masa, la textura de la masa hecha. Entonces siempre los polvos de hornear, en cualquier receta que hagáis de bizcochos, siempre el mejor momento de ponerlo es al final. Tampoco vais a malograr una receta si los ponéis antes, pero mejor al final. Bien, esto ya está. Importante es que veáis la textura. A la hora de hacer bollos, magdalenas, lo importante son las texturas. Y los ingredientes van siempre orientados al tipo de textura que quiero conseguir. Imaginaos que no me sale esa textura, me sale un poco más espeso. Pues tan solo tendría que añadir un poquito de leche. O imaginaos que me sale una textura un poco más líquida. Pues tan solo tendría que añadir un poco de harina. El caso es que nos quede esta textura suficiente. Y ahora solamente nos falta rellenar los cubiletes de magdalenas. Se podrían hacer fuera de unos moldes, no sería nada. Pero ¿qué pasa? Que la masa los presiona hacia los lados y pueden quedar más deformadas. Buenas van a estar, pero podrían quedar deformadas. Entonces yo utilizo estos moldes de silicona, metes tu papelito ahí dentro y la magdalena sale perfecta. Podéis utilizar estos moldes de silicona o unos moldes de estos de los que salen los flanes, cualquier cosa, o simplemente fuera, o sea, que los ponéis fuera no pasa nada, van a ser igual. Voy a coger una paleta de estas que me ayudará a no manchar. Y ya no tenéis más que ir rellenando. Yo utilizo este cacito, una cuchara. ¿Sabéis lo que viene muy bien? Las bolitas esas de sacar los helados, que son redonditas y tienen más o menos este tamaño, también vienen muy bien. El caso es que yo cojo más o menos la medida que es esa, me ayudo con la paleta esta para que no bote y echo. Tienen que llenarse unas 3/4 partes, es decir, casi hasta arriba, quedando un poquito, porque la magdalena va a crecer. Pues dejadme que siga rellenando y volvemos en muy poquito tiempo. Bueno, aquí me tenéis
Ya rellené todos los moldes y ahora les estoy espolvoreando por encima un poquito de azúcar. No es que sea muy necesaria, porque la masa ya lleva el azúcar que necesita, pero queda más graciosa porque le sale un poco de costra arriba. Luego al final te comes la magdalena al revés, te das por abajo y terminas por arriba porque lo de arriba es más duro. Y también. Bueno, pues aquí están las magdalenas, han salido en torno a 30 magdalenas con 1 kilo de harina y 4 huevos que hemos puesto. Con lo cual salimos a ganar. Como solamente 1 kilo de harina, fijaos, tenemos aquí el desayuno de 2, 3, 4, 5 días según las que nos comamos. He de decir que el arte de las magdalenas lo tienen y lo tendrán las monjas clarisas. Vaya mi recuerdo con las clarisas de Llerena, provincia de Badajoz, las mejores magdalenas que he comido. El secreto lo tienen ellas, pero estas también van a quedar buenas. Nos queda el horno, 20 minutos a 180 grados. 20 minutos, ustedes las van viendo. Y ya digo, a unos les gustan más tostaditas, a otros menos tostaditas. Pero con 20 minutos yo creo que es suficiente. Me dejáis ese tiempo, yo las meto al horno y vuelvo cuando termine. Bien, pues aquí tenéis el resultado. Un buen número de magdalenas, las estoy colocando aquí bonitas, porque todo entra por los ojos. Sin duda alguna, un desayuno estupendo para mayores y para pequeños. Ya digo, con poca harina, con medio kilo de harina, 4 huevos, un vaso de leche y un vaso de aceite. La sencillez, tenemos este cesto de magdalenas para el gusto de los hermanos. Como os digo, paz y bien, y que aproveche.